Mi gente, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal. UNIDEC presentó un aviso penal en contra del ministro de Obras Públicas. Esto por supuestamente 4 delitos que él se supone que habría cometido. Definitivamente, pues la política en El Salvador está bastante movida en los últimos días. Vamos a escuchar lo que dijo este señor que presentó el aviso en contra del ministro Romeo. Y este día venimos a materializar la presentación del aviso penal en contra del segundo caso, otro ministro, y ahora es en contra del ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez. En este sentido, el aviso penal está siendo presentado en contra del Ministerio de Obras Públicas y en específico del ministro Romeo Rodríguez por los siguientes 4 delitos. El primero, por amenazas. Segundo, el tema de daños con agravante especial. El tercero, actos arbitrarios. Y el último, incumplimiento de deberes. Los 2 primeros son prácticamente delitos en contra de particulares y los últimos 2 frente a estos particulares, pero como parte de los delitos que regula la administración pública. Muchos de ustedes dieron cobertura en febrero de este año el caso de las 2 comerciantes que quisieron desmantelar sus negocios en el Boulevard de la Costa del Sol. Pues precisamente ese caso es el que ahora estamos materializando a través de este aviso penal en contra de las autoridades correspondientes que hicieron esos actos arbitrarios. Luis Contreras le cae a la boca a los gorgojos que se dedican a decir que en El Salvador el presidente Bukele los tiene sumidos en el terror y en una dictadura. Pues Luis Contreras dice que esto es completamente falso porque la verdadera dictadura es la que hay en Nicaragua. En El Salvador sabemos que eso no existe porque en ningún país donde hay dictadura se celebran elecciones. Pero escuchemos todo lo que dijo Luis Contreras. Francisco Flores, de 47 de cada 100, es decir, ningún presidente anterior a Bukele ha logrado la disminución de la violencia homicida, el nivel de aceptación y el reconocimiento de la población de que la seguridad ha mejorado en El Salvador. Y creo que a ese punto se puede agregar, digamos, en cierta forma, algunas críticas que al principio se dieron en el contexto internacional, donde se veía lo que estaba sucediendo en El Salvador y las voces eran sumamente fuertes al principio, sí, pero poco a poco entiendo que se fueron alineando o fueron viendo lo que en verdad estaba sucediendo. Mira, es que es bien interesante porque cuando nos remitimos a muchas ONG que supuestamente son de derechos humanos, querían tener una injerencia directa en la política criminal de El Salvador. Sin embargo, el presidente actual de El Salvador no lo permitió y por el contrario comenzó con esa política fuerte, con esas nuevas tipificaciones al marco legal, al derecho penal, procesal penal que aprobaron los diputados en su momento, que también han venido a darle esa sostenibilidad al plan territorial. Es decir, ha sido una reconstrucción básicamente de muchas cosas a nivel también institucional, en el caso de la creación del Gabinete de Seguridad Ampliado, no trabajar de forma aislada. Es decir, ha sido una serie de elementos que han permitido esa eficiencia y ese éxito en desarticular a las pandillas. Y no solamente las pandillas, si te das cuenta, recientemente hubo otra sonada de incautación de droga en Alta Mar, y han habido varias, han habido prácticamente unas que han roto récord, tengo entendido yo, en las incautaciones de la Fuerza Naval, cuando en su momento se criticaba las compras de equipos para la Fuerza Naval, ¿te recuerdas allá por el 2020, la asamblea anterior? Que porque era necesario. Exacto, diciendo, vamos a este análisis, esto le beneficia mucho a Estados Unidos. Es más, el embajador estadounidense ha salido en redes sociales a felicitar al gobierno por esas incautaciones, porque sabemos que el combate contra las drogas, Estados Unidos es una de sus prioridades. Y si estás viendo que El Salvador, a nivel de Centroamérica, del Triángulo Norte, específicamente de Honduras, Guatemala, El Salvador, es el único país que ha logrado desarticular a las pandillas, es el único país que está haciendo incautamientos grandes de droga que están yendo al país del norte a afectar a muchos estadounidenses. Obviamente, por eso se tiene el respaldo real también del gobierno estadounidense. Eso es lo interesante, porque al final ves una diferencia con el gobierno de Nicaragua, por ejemplo, que ahí realmente vemos una dictadura real y cómo también la Unión Europea, muchos países
países ya le están retirando la ayuda, el mismo Estados Unidos. Aquí vemos que no, realmente aquí han habido elecciones, es decir, no se han ocupado las armas, vemos elementos distintos y al final vemos los datos, los números y se tiene la mayoría de la población salvadoreña. Ahora, también quiero comparar esta encuesta con lo que ha sido la reciente encuesta de la Gaviria también. Sí. Hay una pregunta en específico donde especifica a qué le tiene temor la población. Sí. Claro, hay diferentes circunstancias, diferentes elementos, diferentes cosas a los que la gente le tiene temor. Pero mucho se dijo desde la oposición que uno de los temores más grandes de la población eran los militares, eran estos cuerpos de seguridad. Pero la encuesta realmente refleja que es apenas 1.8% que le tiene temor a los militares y no como desde años anteriores que se había dicho que era un terror hacia la fuerza. Y que recuérdate que en los años 80, 70, 80, cuando la guerra fratricida afectó a El Salvador, era una coyuntura ideológica política distinta. Había eran cuerpos represivos, era impedir que el comunismo viniera a El Salvador, me explico, y obviamente en aquel momento se dieron abusos. Sin embargo, recordemos que no son las mismas personas, no son los mismos mandos los que están ahora, es una coyuntura política distinta. Al final no es un gobierno militarizado como en aquella época que eran hasta generales los presidentes, coroneles, etcétera. Y al final también los que se han quedado con ese discurso tratando de satanizar a la Fuerza Armada ha sido en su momento los que siempre lo hicieron, el FMLN, partido de izquierda. Y en este caso se le ha sumado el partido Arena también porque sabemos de que era la oposición. Pero qué curioso que estos mismos partidos, tanto como Arena y el FMLN, hicieron uso de la Fuerza Armada también para combatir a las pandillas. Pero por el contrario, a comparación de este gobierno, ellos fracasaron. Y mira qué lamentable. Al final tenemos al señor Munguía Payés también judicializado por corrupción. Es decir, se metieron no solamente en un abuso contra la población, sino que también contra fondos del Estado, es decir, bueno, fondos de la gente. Pero lo que quiero llegar con este análisis es de que vemos una diferencia enorme. Actualmente el Gabinete de Seguridad Ampliado ha logrado una buena conjunción operativa con la Policía Nacional Civil, a diferencia del pasado. Un buen equipamiento, yo creo, un trato hacia la población. Bueno, yo he visto videos donde las personas se toman fotos con los soldados, es decir, antes no veías eso, y por el contrario buscaban huir de la gente castrense. Pues al final, incluso la Fuerza Armada es de las instituciones mejor evaluadas, al igual que el Ministerio de Seguridad. Es decir, aquí podemos ver cómo se tiene coherencia la encuesta con las evaluaciones de los ministerios. La Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia son las instituciones mejor evaluadas del país, porque son los que han estado al frente del combate al crimen. Es decir, en comparativa con años anteriores, que la evaluación era bastante precaria. No, indudablemente, con Mauricio Funes, específicamente Sánchez Serén, que ocuparon a la Fuerza Armada, que te ponían tanquetas en El Salvador del Mundo, tanquetas aquí en Santa Elena, que era algo... No sirvieron absolutamente para nada. Es que era risible, era más una cuestión mediática, no tenían un plan, me explico. Al final estaban también denigrando a la misma Fuerza Armada, bajándole la admiración que algunas personas podrían tener, es decir, es nuestro último recurso. Porque al final, fíjate qué interesante, que las fuerzas militares son las que ayudan mucho, no solo en el combate al crimen, en desastres naturales. Recientemente, lamentablemente, hemos tenido un temporal de una semana, te recuerdas, donde hubo como 12, 13 fallecidos a nivel nacional, desbordamientos de ríos. Vimos a la Fuerza Armada muy activa con la policía y protección civil, haciendo evacuaciones, ayudando a las personas. Es decir, no solamente ha servido para el combate al crimen. A lo que quiero llegar con esto, fíjate que recientemente, bueno, el mes pasado en mayo estuve en Costa Rica en un foro de seguridad y los mismos costarricenses están preocupados porque ellos incrementaron muchísimo el crimen en el 2023. Para ponerte un ejemplo, datos interesantes, Honduras es el país centroamericano más violento actualmente, que cerró el 2023, 31 asesinatos cada 100.000 habitantes, y le sigue Costa Rica, cuando en el pasado Costa Rica nos daba lecciones de seguridad ciudadana, con 17 asesinatos cada 100.000 habitantes. Nosotros... La falta de información y el silencio es lo más nocivo que pueden tener los ciudadanos salvadoreños, esto en referencia pues a la controversia de los diputados y cuánto es lo que ellos están ganando, que tienen de presupuesto. Eso es lo que dice la abogada Tania Pastori, que tienen que presentar la lista de todos los asesores de cada uno de los diputados. Escuchemos. Yo creo que las listas tienen que presentarlas todos. Sí, esa falta de información, esa opacidad es lo más nocivo que podemos tener como ciudadanos con relación a la información para el manejo de nuestros recursos. Es bien simple que si nosotros tenemos la lista este mes, podemos ver si realmente la conferencia del presidente fue efectiva, si de verdad dentro de un mes tenemos la misma lista,
si se redujeron de verdad a 11,000, si de verdad ya hay cuentas claras o si se sigue con las asignaciones que se tienen en este momento que no las conocemos. Pero si no sabemos eso en este momento, no lo podemos comparar dentro de un mes. Y la conferencia del presidente va a haber sido completamente inefectiva, ineficiente, en todos los sentidos infructuosa. Entonces lo que hay que exigir es una rendición de cuentas de todos los parlamentarios y por supuesto que explicaciones, que yo creo que entre más días pasan y más silencio hay, es peor, porque aquí, si bien es cierto que Nuevas Ideas vino y dijo, no vamos a hacer más de lo mismo, nos ofrecieron muchas cosas en el pasado que aparentemente, como no hay información, no se han cumplido. Entonces lo que sucede es que yo he visto que se ha atacado más en el caso de Claudia Ortiz, porque no te puedes venir a dar baños de pureza y estar criticando a la fracción legislativa oficial y vos haces cosas peores. Ese es el pecado en el caso de la fracción de Vamos, que tú hablas de los otros, pero sos lo mismo. Entonces, al final del día, y Arena, si no muestra también sus planillas, no puedes saber a quién tenés contratado y si el siguiente mes de verdad te hicieron la reducción hacia los 11 días. Esa fue una trampa, o sea, al final, ¿crees tú que fue una todos son trampa? más de lo mismo. Mi gente, gracias por ver. Será hasta la próxima con más información de la política salvadoreña.